Buenos días. Hoy vamos a comenzar el estudio de las cartas de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Habéis escrito, muchos los jóvenes no, pero todos hemos escrito cartas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos cuando escribíamos cartas? Me acuerdo cuando enviaba cartas a Argentina cuando había llegado, hace ya más de 30 años. ¿Y qué ponemos en el sobre? Ponemos nuestro nombre y detrás poníamos remitente, ¿verdad? Y apuntábamos el nombre nuestro y en principio a quién iba dirigida. Pues esta carta de Juan no tiene ni el autor ni el remitente, es decir, ni a quién va dirigida ni quién la escribe. Entonces, ¿por qué se llama una carta? ¿Verdad? Muchos dicen que más que una carta es un tratado. Es un tratado que se atribuye a Juan, al apóstol Juan, y que fue escrita aproximadamente en el año 85, entre el 85 y el 90 después de Cristo, por supuesto, y para ser repartida entre las iglesias, como un tratado que él deja para que muchos puedan recibirlo. Se entiende que Juan estaba en Éfeso, residiendo en Asia Menor, y entonces escribe esto, pero no con un destinatario especial, a una iglesia especial, porque encontramos en el Nuevo Testamento que solo esta primera carta de Juan, en la segunda y en la tercera habla del anciano, es más o menos la época en que él escribe el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, en el año 90 después de Cristo, y escribe el Evangelio también antes, el Evangelio de Juan. La carta, como decimos, carece de esta apertura habitual, de esta introducción, como vemos en las otras cartas. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, que hay una introducción donde se presenta el autor, como decíamos, y a quién va dirigida esa carta. Entonces, ¿cómo decimos que es la carta de Juan? Porque más que detalles o confirmaciones dentro de la carta, podemos encontrarlas fuera de la carta, de una manera indirecta. Cuando vamos al Evangelio de Juan, encontramos muchísima similitud, no solo en los temas que trata, sino también en la forma en que los aborda y en la manera en que escribe. Entonces, es por esto que al haber tanta similitud entre el Evangelio de Juan y la carta, encuentran que es atribuible al apóstol Juan. La evidencia en cuanto a la autoría de Juan en estas tres cartas es más bien externa, como decimos. Y Juan, por ejemplo, lo vamos a ver, tengo que extenderme un poco en la introducción hoy porque es necesario para que entendamos lo que Juan va a enfocar en todas sus cartas. Al ser la primera vez es importante que lo hagamos así. Cuando Juan escribe, más bien en esta carta y en el Evangelio, utiliza lo que se llaman opuestos. Es decir, están colocados estos opuestos formando un contraste. Y utiliza esta manera de escribir. Por ejemplo, lo vamos a ir viendo a través de la carta cuando habla de luz y oscuridad. Es un contraste. Habla de vida y muerte, otro contraste. Habla también de amor y odio. Habla también de verdad y falsedad. Y constantemente a través de la lectura de la carta vamos encontrando estas figuras de contraste, de opuestos. Y aparte utiliza una manera que es repetitiva con los temas, tanto en los primeros capítulos hasta el capítulo 2, pero luego repite esos mismos temas en los capítulos 3, 4, incluso en el 5, lo vuelve a repetir por tercera vez. Es decir, que aborda los mismos temas, repitiéndolos 1, 2 y hasta 3 veces. Es importante que entendamos esto para cuando vayamos a la carta podamos comprender mejor la manera que tiene Juan de escribir, que no es la de Pablo, a la que estamos quizás más acostumbrados, a las cartas de Pablo.
Y Juan menciona tres temas principales. Podemos verlo ahora aquí que preparado para que tengamos bien el esquema de cómo es. No lo tenemos, ¿no? Bueno, tres temas principales. Juan menciona tres temas principales. En primer lugar, el testimonio del Dios que por amor se hizo hombre y confiere vida eterna a los seres humanos. Ese es un primer tema. Repito, el testimonio del Dios que por amor se hizo hombre y confiere vida eterna a los seres humanos. Un segundo tema es el estrecho compañerismo que debe existir entre el creyente y Dios y entre los creyentes entre sí. Compañerismo. Primero, Dios revelado y transfiriendo vida. Segundo, compañerismo del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Y en tercer lugar, el gozo que produce ese compañerismo por la vida en el Espíritu Santo. Son tres temas que se van a ir viendo a través de la carta cuando lo vayamos analizando. Esta carta está dirigida, como decíamos, a comunidades cristianas que enfrentaban confusión por unas ideas que habían aparecido. Entendemos que las cartas en esa época, ya es el año 90 casi, no es el año 60 cuando Pablo escribe sus cartas, han pasado 30 años más. Y las iglesias de Asia Menor no solo estaban influenciadas por ideas judaizantes, sino también helenísticas, es decir, que provenían de filosofías griegas. Y en esta época había una corriente que negaba la humanidad de Cristo, los llamados gnósticos. Y era una corriente que se había extendido en las iglesias de Asia Menor y Juan aborda este tema y por eso enfrenta a estos que intentan confundir doctrinalmente a los creyentes y que provocaba divisiones internas. El propósito de Juan es reafirmar la fe verdadera. La fe en Jesucristo, Dios verdadero y también hombre verdadero, y ofrecer esa seguridad a los creyentes de en quién han creído en el Dios único y verdadero. Y esta existencia de estas corrientes gnósticas que cuestionaban la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo influyó en el énfasis que Juan le está dando a la carta. La carta está tenida en este énfasis. Él aborda este tema enfrentando esta teoría, ¿no? Estos que enfrentaban y que hacían que los creyentes pensaran que Cristo no había sido hombre, sino simplemente una teofanía, una idea, sino no un Dios revelado, hecho hombre. Y para entender mejor la carta es conveniente conocer la doctrina de estos gnósticos. ¿Cuáles eran los puntos fundamentales en los que se basaba esta corriente que intentaba confundir a los creyentes en esta época? Y sus principales doctrinas pueden reducirse a tres. Veo que no está. Pueden reducirse a tres principios. El saber, de ahí viene gnosis. Gnosis es conocimiento, por eso se llaman gnósticos. El saber para los gnósticos era superior a la fe. Si el conocimiento era más importante que la confianza en Dios, que la fe en Dios, que una fe sencilla de los creyentes. Y el sentido alegórico, podemos decir, de la escritura, de la Biblia, era tan importante que el sentido literal. Es decir, que cualquiera podía interpretar la Biblia a su manera, dándole una idea que no era literalmente lo que la Biblia realmente estaba queriendo decir. Y en tercer lugar, es que toda materia es mala. Y de ahí nacían problemas de todo tipo. El cuerpo humano, el sexo, todo lo que es material del mundo es malo en sí mismo,
y que es el mal de este mundo. Y esto traía como consecuencias, como decimos, consecuencias de carácter práctico en la iglesia. Problemas de interpretación de la Biblia, problemas de conducta en la iglesia, de la manera en que cada uno entendía lo material, y también problemas también de que unos eran más que otros por su conocimiento y no todos iguales por la fe. Y todo esto eran problemas que podían acarrear y traían división en las iglesias. En esta primera parte de Primera de Juan 1, del 1 al 4, vemos que Juan hace esta especie de introducción de lo que va a ser toda la carta. Está presentando su idea general de lo que va a ser la carta y de lo que va a tratar en toda la carta. Y comienza esta enseñanza sobre la naturaleza de Jesucristo, que todos nosotros conocemos, perfecto Dios, perfecto hombre, y también de la importancia de la comunión con Cristo y entre los creyentes. Comienza esta carta señalando esa importancia de lo que él y sus compañeros discípulos han podido comprobar por sí mismos. No es una teoría que está locubrando Juan o idealizando en esos momentos, teorizando, sino que está hablando de algo real que a él mismo le ha sucedido. Y esto es muy importante. Él es un testigo de lo que va a escribir. No es que se lo han contado, no es que él lo ha pensado, no es una idea, como hacían los gnósticos, sino que es algo real que él mismo ha vivido. No es un mero conocimiento teórico, sino una experiencia vivida. Y presenta a Jesús como el verbo de vida, de lo cual vamos a ver de qué se trata. Resalta ahí su naturaleza humana y divina, perfecta ambas, para Dios y para con los hombres. Por lo tanto, tenemos 4 partes que podemos dividir estos 4 versículos, y que son prácticamente los 4 versículos que hay. La primera parte que vamos a tratar es que hay una declaración. La segunda parte es que hay una explicación. La tercera parte es que hay un propósito. Y la cuarta parte es que hay una consecuencia. Por lo tanto, la primera parte es que hay una declaración de parte de Juan. ¿Y cuál es la declaración? El versículo 1. Ese sí creo que lo podemos poner. El versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Yo os pido que lo leamos todos juntos. Y me sigáis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Parece enrevesado, ¿verdad? Pero vamos a dilucidarlo entre todos. Lo primero que dice Juan es lo que era desde el principio. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que era desde el principio. Esto nos lleva a pensar en Génesis 1.1, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que en el principio comienza la creación. Dios existe antes del principio. El principio es el comienzo de la creación. Lo que Juan está diciendo aquí, lo que era desde el principio. Es decir, que al cual Juan se está refiriendo ya estaba en el principio. Ya existía en el principio. Esto es lo que Juan nos está diciendo aquí. Lo que era desde el principio es lo que Juan también dice en el Evangelio que hemos leído. En Juan 1.1, lo podemos poner, Juan 1.1, no primera de Juan, Juan 1.1. Juan 1.1, ¿qué dice? Lo que era desde el principio, no, esta es primera de Juan. Sí. Ahora estamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
usa la misma frase similar, pero no la misma. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y aquí dice lo que era desde el principio. Pero está usando la palabra verbo. En el Evangelio, Juan está hablando más bien de la preexistencia de Cristo. Como hemos dicho, antes del principio, Cristo como Dios ya existía. Eso es la preexistencia de Cristo. Pero el énfasis que le da en la primera carta, y volvemos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que el énfasis que le está poniendo aquí Juan no es la preexistencia de Cristo, sino que en este versículo lo que está haciendo énfasis es en lo que hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. El énfasis no es que Cristo ya existía, sino que ese Cristo que ya existía, ¿qué hemos hecho nosotros? Le hemos visto, le hemos oído, le hemos tocado, le hemos contemplado. Por lo tanto, el énfasis que Juan le está dando aquí no es a la preexistencia de Cristo, sino que a ese Cristo preexistente se introdujo en la creación. Vino a entrar en la historia de la humanidad, podemos decir, el que era antes del principio, se metió después del principio, se hizo semejante a cada uno de nosotros. Lo que está diciendo Juan aquí es que aquel que es eterno se hizo hombre como cada uno de nosotros. Ese es el énfasis que Juan le está dando aquí. Y por eso dice lo que hemos oído, visto, contemplado y palpado. Él insiste aquí en este concepto de que ese Cristo, ese verbo preexistente, entró en la humanidad y se hizo realidad en medio nuestro. Juan le está diciendo aquí que los apóstoles, como él siendo apóstoles, vieron, oyeron, tocaron, contemplaron y pueden dar testimonio de esto que sucedió, que aquel que existía y ha sido el creador de todas las cosas, ahora ellos han podido tenerle delante. Él insiste en que Jesús era un hombre verdadero y al mismo tiempo el Dios verdadero. El que era desde el principio, el que era sin un principio y sin un fin, se hizo hombre y pudieron oírlo, tocarlo y palparlo y contemplarlo. Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Y cuando Juan usa estas palabras, podría haber dicho se hizo hombre. Pero cuando Juan está usando todas estas palabras, está enfatizando lo que son los sentidos naturales, ¿verdad? Es decir, que con nuestros propios sentidos naturales, nosotros pudimos contemplar a Dios. Pudimos contemplar, pudimos ver, tener delante nuestro a aquel que es el creador y que era antes del principio. En el principio ya existía. Y lo está manifestando con frases como ya hemos visto, el verbo de vida, pero también con ese ver y contemplar. No es lo mismo ver que contemplar, ¿verdad? Cuando vamos al idioma original, al griego, cuando se escribió Juan, lo escribió en griego, vemos que, dicen los comentaristas, que la palabra que usa como ver es el sentido natural de ver. Pero cuando usa la palabra que en castellano se traduce como contemplar, es mucho más profundo que ver. Es una percepción que va más allá de lo natural. Por lo tanto, Juan está usando aquí estas dos palabras de una manera para producir este efecto en los que lo leen. Los que lo leen lo están leyendo en griego también y entienden perfectamente lo que Juan está diciendo. Y entonces está diciendo que no solamente le vimos, como te puedo ver yo a ti, sino que pudimos contemplar que aquel en que veíamos había algo no solamente natural, sino también algo más sobrenatural que natural. Eso es lo que quiere decir con usar esta palabra contemplar.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. El verbo que usa como palpar significa más que tocar. Cuando yo toco, ¿verdad? Pero cuando palpo, estoy comprobando algo. Y cuando Juan está diciendo que palpamos, no está diciendo solamente que tocamos, sino que comprobamos que aquel que es eterno estaba en carne y hueso delante nuestro. Estaba, y pudimos comprobarlo con nuestras propias manos. Al decir que hemos oído, visto y palpado, lo que Juan nos está invitando es a una relación personal con Dios. Dios no como una idea abstracta, Dios no como una idea, podemos decir, intangible, sino como un Dios que se ha concretado en alguien, se ha hecho persona en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, el contacto con ese Dios que como criaturas podemos tener, ya no es un Dios como pueden pensar en la antigüedad los seres humanos cuando imaginaban a un ser superior y le podían llamar y poner cualquier nombre, sino que ahora podemos concretar en alguien que ese Dios lo pudimos oír, lo pudimos ver, lo pudimos palpar y lo pudimos contemplar. Ese Dios es un Dios real que se ha acercado a cada uno de nosotros. Y esto nos habla de que una relación personal con Dios es posible a través de Jesucristo. Y no solamente una relación personal, sino una relación íntima, indivisible con Cristo. No solo como una idea, sino como una persona real. Y la tercera parte de este primer versículo nos habla del verbo de vida. ¿Y qué quiere decir Juan cuando le dice a sus lectores el verbo de vida? ¿Podían entenderlo? Claro que sí. La palabra verbo que utiliza aquí en el original es el logos. Y podríamos hablar mucho sobre esta misma palabra. Significa muchas cosas. Pero principalmente está hablando, cuando se usa esta palabra logos, está hablando de la razón. Significa la palabra. El verbo se puede traducir como estas tres cosas y algunas más. Pero la razón, la palabra. Y cuando Juan está diciendo el verbo de vida, lo está presentando a este ser eterno, personal y divino como un Dios que se ha hecho hombre, que ha tomado forma humana, pero que es la palabra de vida. Cuando vamos a Génesis, vemos que para crear, Dios habló y dijo, hágase los cielos, y se hicieron los cielos. La palabra creadora de Dios. Cuando dijo, hágase el mar, se hizo el mar. Cuando hablamos de que Jesús es el verbo, es la palabra de vida, es el verbo de vida, es la razón de vida, es el logos de vida, estamos diciendo que Él es el creador de vida. Él es el que transfiere la vida. Él es la vida en sí mismo, pero no solo es Él la vida, sino que Él puede dar la vida. La palabra de Dios en sí misma es poderosa. Cuando nos referimos a la palabra, no solamente estamos refiriéndonos a la palabra revelada. La palabra revelada, que es la Biblia, es una parte de lo que Dios nos ha dado y nos ha querido hacer saber a nosotros, pero no es toda la palabra. Es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros le entendamos. Pero es mucho más que esto. La palabra de vida es la creadora de todas las cosas, es la que sustenta todas las cosas, es la que mueve todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad. Y cuando Juan te dice el verbo de vida, estás diciendo que Jesús es el Dios eterno, creador de todas las cosas, es la vida en sí mismo y dador de la vida, porque es el único que puede transferir la vida, porque es vida en sí mismo. Cuando habla del significado
significado del verbo, de la palabra logos, podemos hacer una diferenciación con el Evangelio. En el Evangelio Juan emplea 4 veces la palabra verbo, donde hemos leído. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, vemos claramente que Juan comienza diciendo en el versículo 1, en el principio el verbo 1, el verbo 2 era con Dios, el verbo 3 era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está dando, ¿verdad?, ese significado de lo que es el verbo. Todo lo que ha sido hecho por el verbo. Y dice en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, si las tinieblas no prevalecen contra la luz, quiere decir que la vida, siendo la luz, la vida es la que triunfa, es la que vence. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está reforzando esta idea del verbo aquí en el Evangelio. Pero en el Evangelio nombra 4 veces, aquí en estos primeros versículos, en la carta, ya en el versículo 2 también, hace el énfasis no solo sobre el verbo. En el Evangelio el énfasis está en el verbo, que la palabra era desde el principio creadora de todas las cosas. Aquí lo que Juan está haciendo en la carta es poner énfasis no sobre el verbo, sino sobre vida. El verbo de vida. Y lo vemos cuando leemos estos 4 versículos, ¿verdad? Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En esta carta lo que Juan quiere resaltar es que aquel que es el creador de todas las cosas, el verbo, la palabra, es una palabra de vida. Y es el énfasis sobre la vida lo que Juan quiere resaltar aquí. Y quiere decir que Jesús es la vida en sí mismo. Cuando vemos claramente en el versículo 2 la explicación sobre lo que Juan está queriendo decir. En el primer versículo hace una declaración contundente para todos aquellos que negaban la humanidad de Cristo y también la divinidad de Cristo. Dios perfecto, Jesús perfecto Dios, perfecto hombre. Y en este versículo 2 hace un paréntesis para explicarnos realmente qué es lo que está queriendo decir. Y fijaros qué dice el versículo 2. Porque la vida fue manifestada, fue declarada, fue hecha visible. Y manifestar es hacer realidad algo que ya existe, ¿verdad? Esto es lo que Juan está queriendo decir aquí. Cuando la vida fue manifestada, significa hacer conocer lo que ya existe. Pero lo dice de una forma general, fue manifestada. No dice a quién, dice en general. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, todos recordamos el capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Amó al mundo, ¿verdad? De una manera general. Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué dice Juan aquí? Porque la vida fue manifestada de una manera general. Tanto en el Evangelio como en la carta se declara no solo que la vida está en Cristo, sino que Él mismo es la vida. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Juan lo resalta en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan está haciendo énfasis ahora en esta carta en la vida. Era necesario
para estos creyentes que estaban siendo influenciados por estas doctrinas. Conocían de Cristo, pero necesitaban estar seguros de que la vida estaba en Cristo y que la vida que ellos tenían ahora provenía de Cristo y no de una idea o una filosofía. Cuando hablamos del verbo de vida, la palabra de vida, ¿qué quiere decir entonces? Se está refiriendo, Juan, podemos decir en una manera general, a todo el mensaje de Dios al hombre, como hemos dicho en Juan 3:16. Lo que está diciendo Juan aquí es que ese mensaje general para la humanidad es una realidad, porque Él lo pudo comprobar por sí mismo. Hay un Dios eterno que vino a buscarnos, que vino y se hizo hombre para rescatarnos. Y cuando Dios lo comienza a proclamar desde los profetas a este mensaje, ahora se ha hecho realidad en Cristo. Yo lo pude oír, yo lo pude ver, yo lo pude contemplar y yo lo pude palpar. Por lo tanto, todo lo que los profetas anunciaban ahora es una realidad. Esto era tremendo para el momento en que estaban viviendo. Nosotros lo vemos ahora hacia atrás, pero en ese momento, poder decir esto era como la declaración de Pedro cuando Jesús les preguntó quién creía que era Él. Y Jesús dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo esa revelación por parte del Padre y pudo declarar claramente que aquel que estaba en carne y hueso delante de él era Dios mismo. Y Juan está haciendo lo mismo ahora. Está reafirmando esta verdad. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, vemos que esto también es una realidad. El autor de los Hebreos también nos lo deja claro y nos dice claramente en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a nuestros antecesores, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo con mayúsculas, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Dios el que preparó ese camino en la eternidad para revelarse a los hombres, y Juan está diciendo: yo he comprobado eso que Dios anunció siglos atrás y hoy lo puedo confirmar. Lo que Juan proclama es a Cristo, que es la vida, y en esta proclamación acerca del verbo de vida pone el énfasis sobre su ser eterno, pero también su manifestación histórica, como la buena noticia de que Dios se ha hecho hombre para reconciliarnos con Él. Y esto es lo que todos necesitamos oír. Por eso esa proclamación general, esa manifestación general. Y aquí Juan está explicando esto, en este versículo 2, que Dios quiere llegar a todos los hombres a través de Jesús. Nos había hablado de otras maneras en otro tiempo, pero en este tiempo te habla y me habla a través de su Hijo con mayúsculas, Jesucristo. Y si queremos acercarnos a Él, debemos reconocer que Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Por eso, fijaros cómo sigue Juan en este versículo 2. Y dice: y porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pasa de lo general a lo personal. ¿Cómo era Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo sigue? Para que todo aquel... ahora se transforma en personal. Ya no es a todo el mundo, sino que es a ti y a mí, a todo aquel. Y Juan está haciendo lo mismo aquí. Fijaros que está diciendo: y la hemos visto y la hemos testificado. Ya no solo se ha manifestado de una manera general,
sino que se me ha manifestado a mí, dice Juan. Yo puedo comprobar, en mí mismo he comprobado que la vida existe, que Dios existe y que se me ha manifestado a mí. Y la pregunta hoy es, ¿se te ha manifestado a ti? ¿Has comprobado la vida de Dios en ti mismo? Dios es un Dios personal y Dios quiere manifestarse no solo de una manera general a la humanidad, sino a ti y a mí. Porque Él nos conoce, porque es el Creador, es el que estaba antes del principio, es el que sostiene toda la creación, es la palabra poderosa que puede dar vida. Y quiere darte vida si aún no la tienes. Quiere darte esa vida que Jesús vino y dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Y Juan está diciendo, yo sí la he recibido. Y nosotros los que la hemos recibido podemos dar gracias a Dios porque es por gracia, es por amor. No hemos hecho nada, pero Dios se nos ha revelado un día en nuestra vida, se nos ha presentado como se presentó a Juan, y podemos decirle, sí, Jesús, tú existes, creo en ti, creo que tú moriste en la cruz por mí, tomando cuerpo, lo entregaste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre, y eso ha hecho posible que hoy pueda tener la vida que tengo en Cristo Jesús. Amén. Esta es la realidad que Juan está reafirmando aquí a todos aquellos que lo quieren oír. Y por eso dice, testificamos y anunciamos que, ¿qué dice? La vida eterna. La vida eterna. No es cualquier vida, es la vida de Dios. Y nosotros como portadores de esa vida, estamos llamados a hacer lo que Juan está haciendo. No solo haber recibido y haber comprobado por el Espíritu Santo que tenemos esa vida, sino también a testificar de esa vida, a manifestar esa vida a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así como Juan tenía el deseo de que aquellos que le iban a leer esa carta pudieran comprobar y estar seguros de que esa vida provenía de Dios, hoy nosotros también podemos darle gracias a Dios como hemos hecho en esta mañana, por esa vida que tenemos en Cristo Jesús, pero estamos llamados a hacer extensiva esa vida a las personas que aún no la tienen, para que también puedan tener esa seguridad que Juan está expresando aquí. Y en tercer lugar, el propósito. Hemos visto la declaración, la explicación y el propósito. Dice el versículo 3, lo podemos poner, versículo 3. Que dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan aquí? Juan dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos. No os anunciamos una idea, no os anunciamos una teoría, sino lo que hemos visto y oído. Lo que yo mismo he comprobado es lo que os transmito. Y esto es lo que nos pide el Señor a nosotros. Dar nuestro testimonio personal. Y algunas veces podemos decir, es que yo no conozco mucho de la Biblia. Es que no hace falta. Hace falta tu testimonio personal. ¿Y cuál es tu testimonio personal? Que has recibido esa vida de Dios. Y que tu vida cambió a partir del conocimiento de Cristo como Dios mismo. Y luego dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando habla de comunión, dijimos que era uno de los temas principales de Juan en estas cartas. Para que tengáis comunión con nosotros, es decir, para que compartáis esa misma unión que nosotros tenemos. ¿Y con quién tenemos esa unión? Dice Juan. ¿Con quién tengo yo esa unión? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una unión indefectible entre aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, y el Nuevo Testamento habla de una identificación perfecta entre Cristo y el creyente cuando recibe a Cristo como su Salvador. Y pasamos a estar en Cristo Jesús. Y no hay nada que nos pueda separar, no hay nada que pueda romper esta unión.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Pablo. Por lo tanto, esa unión que Juan está diciendo que él tiene con el Padre y con el Hijo Jesucristo, está deseoso que aquellos que van a leer esta carta también la puedan tener. Es una seguridad completa, es una seguridad eterna. Hay comunión con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo y nada lo puede destruir. Aleluya. Amén. Aleluya. Demos gracias a Dios por esto, porque nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo se hizo hombre para esto. Este es el propósito. Para que tengamos una relación íntima y personal con Él. Para que esa vida que nos ha dado pueda ser una vida que sea real, cotidiana, que sea vivida por el Espíritu cada día de nuestras vidas. Juan subraya esto y dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por último, la consecuencia, versículo 4, que dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando hay esta realidad en la vida del ser humano, de confesar que Jesucristo es Dios, de que vino y se hizo hombre y murió por él en la cruz, para limpiarle de todos sus pecados, y aceptar esa realidad histórica como personal, identificándose con esto, entonces hay gozo, hay una vida plena. Y cuando Juan dice estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? A esto que va a seguir escribiendo a partir de aquí y que vamos a seguir viendo el domingo que viene. Estas cosas son las que yo quiero transmitir. ¿Para qué? Para que tengáis una vida plena, no una vida mediocre, no para ir arrastrándonos por este mundo, sino para caminar con la cabeza alta, reconociendo que la vida verdadera está en mí y en ti. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, para que podamos disfrutar de esta verdad, para que podamos decirle: Señor, yo creo en esto, como lo cree Juan. Yo también quiero esa vida eterna. Y si ya la tenemos, que podamos darle toda la gloria a Él. Vamos a ponernos de pie para orar.